Qué linda alabanza, ¿verdad que sí, hermanos? Y bueno, yo quisiera esta tarde, noche, hacer mías las palabras de los muchachos de alabanza hoy. ¿Cuántos de nosotros anhelamos el cielo? ¿Cuántos de nosotros anhelamos la Nueva Jerusalén? ¿Sabía usted quién es el arquitecto de esa Nueva Jerusalén? Es Dios. Él está esperando que usted y yo vayamos un día a estar con Él y a disfrutar del cielo. Y Él está preparando esa tierra para usted y para mí. Y qué bonito es hoy que podemos, en medio de la independencia, estudiar una vez más un pasaje de Nehemías. ¿Por qué es importante? Porque Nehemías estaba reprimido. Nehemías estaba viviendo en ese momento en un lugar muy distinto al que debería de haber estado viviendo. ¿A razón de qué? Quizás de sus ancestros que habían cometido errores. Y hoy estamos motivados en estudiar acerca de una vida en la memoria de Dios. Hoy nosotros, ustedes y yo, quisiéramos que cuando vayamos a morir, nuestras vidas estén presentes para Dios. Que Dios nos motive a todos como iglesia de trabajar para que los certificados de propiedad que tengamos sean celestiales y no terrenales. Porque muchas veces cómo cuesta poner la mirada en Dios con tanto que hay que hacer aquí en la tierra, ¿verdad? Necesitamos hacer plata, necesitamos trabajar, y eso nos puede sacar de la verdadera idea que debería tener una persona. Y la idea correcta es llegar un día al cielo. Hermanos, ¿qué estamos construyendo nosotros hoy en día? ¿Una casa en la tierra o una casa en el cielo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los días. Y yo le voy a poner el contexto acerca de Nehemías. ¿Qué es lo que está pasando en Nehemías? Había un hombre llamado Salomón, 960 años antes de Cristo. Este hombre Salomón recibió mucha sabiduría de parte de Dios. Dios le llenó su cabeza de toda la sabiduría posible. Dicen que los reyes de otras partes venían y le tiraban el oro, le tiraban la plata solo para tener una conversación con Salomón. Imagínense ustedes qué difícil cargar con esta sabiduría, porque nosotros apenas que tenemos la razón un poquito ya nos creemos demasiado cargas y ya no queremos que nadie nos diga nada. Y Salomón estaba lidiando con eso, y el hombre no lo hizo muy bien. Su reino se dividió. El reino de Israel se partió en dos. Roboam se fue para el sur, a Judá, y tenemos al otro lado Jeroboam en Samaria, que no era hijo de Salomón. Por ahí se fueron 10 tribus y 2 se fueron para abajo, al reino del sur. El reino del norte y el reino del sur estaban divididos, pero tenían un común denominador, y era el resultado de la crianza que habían tenido con Salomón. Había mucha paganería. Dios no era el Dios de ellos. Ya Dios estaba cansado de este proceso, hasta que Dios les mandó una y otra vez profetas para que les hablaran. Y cuando estos hombres no entendieron lo que Dios quería para su pueblo, pasó lo que ya les había profetizado a través de muchas personas. El reino de Israel iba a caer, primero en los asirios y luego en las manos de los babilonios. Hermanos, si esta historia, 620 años antes de Cristo, Daniel recibe una revelación de un sueño. ¿Recuerdan la estatua? Bueno, yo me acuerdo de esa historia desde que soy niño, ¿verdad? La cabeza era ¿de qué? De oro, ¿verdad? Y esta cabeza de oro era Babilonia, que iba a reinar del 626 al 539 antes de Cristo. Luego teníamos la segunda parte, que era pecho y brazos. Estos brazos y este pecho eran de plata. Y Daniel había dicho que este era el imperio Medo-Persia. Este reino iba a estar del 539 al 332 antes de Cristo, y ahí es donde está Nehemías en ese proceso. ¿Por qué me hace interesante contarles este contexto del pasaje? Porque Babilonia fue
de oro porque era el reino más fuerte. Luego llega el imperio Medo-Persia y ellos establecen una política permisiva. Estaban permitiendo que existieran diferentes dioses, que cada quien tuviera el culto que le gusta. Y yo me siento muy identificado con eso hoy en día. Aquí en Costa Rica nosotros pudiéramos tener la preferencia que se nos antoje y nadie le va a decir nada. Sin embargo, es muy interesante ver que el pueblo de Israel no había establecido otra vez su cultura. No habían invitado otra vez a Dios a venir a ellos. La semana pasada, y para el que no vino la semana pasada, lo puede leer en su casa, Nehemías 1, nos indica que este pueblo empezó a preocuparse por eso a través de Nehemías. Una persona haciendo la diferencia. Qué difícil es porque yo me pongo a pensar en los zapatos de Nehemías. Todo su pueblo estaba en ruinas, destrozado, y lo más fácil para ellos era adorar a otros dioses. ¿Para qué se van a poner al reino Medo-Persia si ellos iban a tener problemas? Pero Nehemías no pensó así. Nehemías dijo: yo voy a hacer la diferencia. Nehemías sabía que Daniel también había hablado de las piernas de hierro y de barro cocido, de un nuevo reino que iba a venir después del Medo-Persia. Y también Nehemías sabía que la piedra cortada de esa estatua era el reino de Cristo. Y ese reino nunca más iba a ser quitado. En medio de la crisis, ¿cuántos de ustedes y yo estamos en la sintonía de pensar en ese reino de Cristo? Porque si todo el pueblo de Dios estuviera en esa sintonía, las iglesias estarían abarrotadas de personas deseosas de escuchar la palabra de Dios, y quizás los trabajos no sería lo más importante, sería venir a servir a la casa de Dios. Quizás usted estaría como loco hablándole a todo el mundo porque ya viene Cristo. Si usted supiera que Cristo viene mañana, probablemente hoy sale a evangelizar y se vuelve loco. Pero imagínense ustedes, Nehemías, la Biblia que tenía era probablemente profecías de Daniel, de Zacarías, de Jeremías, pero él estaba con su mirada puesta en Dios. Él sabía que había una oportunidad de restablecer el reino de Dios ahí. Y cuando nosotros pensamos en estar en la memoria de Dios, tenemos que pensar como Dios pensaría. Porque si Nehemías empieza a actuar en sus fuerzas, las cosas hubieran salido muy mal. Por ejemplo, muchas veces uno le pide cosas a Dios, pero se las pide como uno es, como a uno le gusta. No está uno diciéndole a Dios: yo quiero esto porque a usted le gusta. Regularmente decimos: vea Dios, yo tengo un trabajo, ¿verdad? Mi trabajo es de lunes a sábado. Entonces, mire, yo ocupo un ministerio en donde yo pueda servir los domingos a esta hora, ¿verdad? Porque usted sabe que yo los lunes trabajo, Señor, usted sabe. Usted me entiende, Señor. Nunca estamos pensando en que Dios es el dueño del patrón de su trabajo, en que usted pueda hacer ministerio dentro de su trabajo si el trabajo no le permite venir un domingo a la iglesia. Y esta es la parte que Nehemías tuvo que empezar a pensar, porque estaba siendo el copero de un rey. Imagínense ustedes a Nehemías metido en el palacio del rey, opuesto a su rey, que era Dios. Nehemías estaba metido ahí, pero con la mirada en que ese rey no era su rey, el rey de él era Dios. Y Nehemías dijo: yo voy a cambiar esta situación, yo la voy a revertir, porque yo sé que Dios me va a escuchar. Y el capítulo 1 habla de esa oración de Nehemías increíble. Pero hoy vamos a pensar en el punto A, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios es que las cosas se hacen, no es en el tiempo de nosotros. Si usted quiere estar en la memoria de Dios, usted necesita estar en el tiempo de Dios. Y para eso vamos a analizar el Nehemías 1 con el Nehemías 2. El Nehemías 1a, si quiere lo puede buscar. Dice ahí: aconteció en el mes de Kisliu.
Pero si buscamos el Nehemías 2, 1b, perdón, en el versículo 1 también de Nehemías 2 dice, sucedió en el mes de Nisán. Y esto a mí me invita a analizar esto, porque pasaron de 5 a 7 meses para que Nehemías orara a Dios y se entregara a Él. Y si tienen ahí en la pantalla ahorita un grafiquito que yo les puse, usted puede ver que en el calendario que tenían en esos momentos los israelitas había una semejanza con el de nosotros. O sea, es el mismo año, pero con diferentes meses. Y de Kislev para Nisán, Kislev está a su izquierda, en color como rosadito. Nisán está a su derecha, con color azul. Había una posibilidad que fueran desde 4 hasta 7 meses. Y Nehemías toma la decisión de empezar a orar precisamente en Kislev. ¿Por qué Nehemías hace esto? Bueno, ese era el 9º mes, noviembre a diciembre. Y en el calendario judío, en este mes, ellos tenían planeado algo. Y era la fiesta de la dedicación. En esta fiesta ellos prendían unas velitas en el templo. Y esa velita tenía que mantenerse firme. Había que irla a volver a encender. ¿Por qué había que mantenerla? Porque eso era una señal de perseverancia. Y Nehemías inicia cuando esta fiesta toma lugar. Si usted lo busca en Juan 10, 22 y 23, no lo vamos a buscar ahora, pero esa es la referencia, que inclusive cuando Jesús anduvo, Él hizo referencia a esa práctica judía que tenían ellos, de prender esa velita. Luego de esto, el otro evento, cuando Nehemías se inicia en el capítulo 2, él inicia su proceso de ir a hablar con el rey. Pero cuando él inicia esto, hay 4 eventos espirituales que están tomando lugar ahí. Son 4 fiestas. La primera es la Pascua o el Pesaj. Esto era la fiesta que no lo vamos a buscar, pero en Levítico 23 están estas fiestas y también en Éxodo 12. Él sabía que en este tiempo Dios estaba al recepto, porque Dios los había liberado de la esclavitud y Dios había establecido estas fiestas. Entonces él dijo, yo voy a buscar a Dios en el momento en el que yo sé que Él está disponible para mí. No era el tiempo de Nehemías, era el tiempo de Dios. También en esta fecha se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiestita era quitar la levadura del pan como símbolo de quitar el pecado. La levadura leuda la masa. Había otra fiestita de las primicias. Tenía que ver esta fiesta con cosechar y tenía que ver con entregar a Dios todas las cosas. Yo me imagino que Nehemías decía, yo voy a presentarme a Dios lo más puro en oración. Después de la oración voy a entregarle a Dios mi petición y voy a ver a Dios actuar. Pero ahí no se quedó el asunto. También estaba la fiestita del Pentecostés. Esta fiesta era presentarse a Dios. Y él dijo, yo voy a presentarme a Dios en esta fiesta. No me voy a presentar a mis deseos, voy a hacerlo a través de los deseos de Dios. Entonces por eso Nehemías 2 inicia ahí, ¿verdad? Inicia en el mes de Nisán cuando sabe que Dios está al recepto. Eso es como cuando uno quiere pedirle un permiso al papá, ¿verdad? Y busca el momento más apto, ¿verdad? Ojalá después de que lavó los trastos. Hoy en día también a los hombres nos pasa a la doña, ¿verdad? Que uno necesita ir a algún lado y entonces uno busca un espacio en donde ella está feliz para plantearle su situación y que le digan que sí, ¿verdad? Yo creo que esa psicología barata que digo yo nos funciona muchas veces, ¿verdad? Pero yo pienso que Nehemías dijo, la petición mía es buena, es restablecer la casa de Dios, pero voy a buscar lo más acertado posible ese espacio para hablar con Dios. Y él oró, y si usted lo ve ahí, Nehemías no menciona que él se presentó en estos de 4 a 7 meses, casi llorando, donde el rey se esperó hasta esta fecha, en el mes de Nisán. Y esto me deriva al punto B, con la actitud correcta. Dice Nehemías 2,
Capítulo 2, versículo 1, en el punto B, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ve que él nunca había estado triste en la presencia del rey. Me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Oiga, este hombre tenía respeto por su rey. Él no se presentó en una actitud prepotente, diciéndole al rey, agárrese rey porque mi Dios lo va a poner usted a temblar. No, él respetó a la autoridad humana que había en ese momento. Y él respeta al rey. Dice Jeremías 10:19, ay de mí por mi quebranto, por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa, pero dije ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. ¿Cuántas veces nosotros de verdad antes de pedirle algo a Dios venimos en quebranto? ¿No será que la actitud de nosotros es soberbia algunas veces? Dios, ocupo esto porque si no, no le puedo servir. Lo siento por usted. Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Israel era un pueblo muy prepotente y esto es lo que provocó el quebrantamiento que ellos estaban teniendo ahora. Yo me imagino cuando ese reino estaba lleno de oro, cuando tenían ese templo. Yo tengo fotos que han hecho de la maqueta del templo y es algo impresionante lo que hizo Salomón. Tenían hasta una sección para guardar riquezas ahí. Y antes de esa prepotencia llegó los babilonios y se llevaron todo y lo quemaron. Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Este pueblo ya ha tenido todo. Pero cuando usted se va al otro lado de la acera y busca a Satanás, ¿cómo era Satanás? Cero quebrantamiento. Dice Job 41:34, menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Ese es Satanás. Hermanos, ¿cómo tenemos que tener cuidado con la soberbia? Porque estaríamos en la acera del frente. De verdad que Dios nos libre de ser soberbios hasta la hora de ir a pedirle a Él algo que queremos que Él nos cumpla. El punto C dice que también necesitamos reconocer la superioridad de Dios y nuestra debilidad. Dice Nehemías 2:3, y dije al rey, para siempre viva el rey. Oiga lo que dice él, para siempre viva el rey. Con toda humildad reconoce que tiene a alguien supremo a él en esos momentos. Reconoce que Dios puede actuar, pero que él no se puede brincar a ese rey. Y sigue diciendo el versículo, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Así estaba esa ciudad, consumida por el fuego. Yo quisiera leer algunos pasajes muy rápidamente respecto de cómo estaba esa ciudad. Segunda de Reyes 25, ahí los tienen en la pantalla, voy a leerlos seguidos. Hablando de la cautividad de Judá, en Segunda de Reyes 25, del 8 al 10, dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que está con el capitán de la guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalén. Segunda de Crónicas hace otra referencia en el 36:19, dice, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Por último, podemos ver Jeremías 52, donde dice en el versículo 12, el día 10 del mes quinto al año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabuzaradán, ministro del rey y comandante de la guardia real, llegó a Jerusalén e incendió el templo. Y ahí puede seguir usted leyendo. Pero la situación era grave en Israel. La casa de Dios estaba quemada.
Y ellos se quedaron sin una oportunidad genuina de encontrarse con Dios. Pero ¿qué hace Nehemías, hermanos? Punto D, una actitud de oración. Vemos lo que dice el versículo 4 de Nehemías. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Le dice el rey a Nehemías. Y Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. La actitud que usted y yo tenemos hacia Dios debe ser esta oración. No hay otra forma de comunicarse con Dios. Si usted está en una situación de crisis, la oración tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Pero también el punto F, el compromiso. Dice el versículo 6 de Nehemías 2, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme. Después yo le señalé tiempo. Y aquí yo me pongo a pensar un poquito porque Nehemías tuvo que establecer un tiempo para ir y para venir. Y me encanta, por ejemplo, cuando mi esposa me ha dicho, pero usted no me había dicho que eso lo íbamos a hacer ya, pongámosle. Tiene razón. Muchas veces nosotros nos queremos comprometer con Dios, pero no tenemos un tiempo. Ahí más adelante. Se pasan los días, un día de estos, quizá cuando cambie de trabajo. Pero ¿cuándo va a ser el tiempo para que de verdad usted y yo nos comprometamos con el Señor? Nehemías tuvo que comprometerse. Y fíjese usted que si usted está en su trabajo y su trabajo le demanda un tiempo para hacer las cosas, por ejemplo, en el caso mío, nosotros establecemos un compromiso con los turistas. Ellos vienen de otros países y ellos tienen que llegar en aviones, llegar a Costa Rica, y nosotros los tenemos que recoger en un bus. Imagínense ustedes que el bus no llegó. ¿Qué me pasa a mí? Hasta ahí llegó el trabajo. Demandas y un montón de cosas. Pero cuando las cosas son con Dios, ¿cómo cuesta decirle a Dios, en este tiempo voy a servirle a usted? Y nosotros ocupamos hoy imitar a Nehemías en esto. ¿Cuál es el tiempo que usted necesita de Dios? Necesitamos un compromiso. El punto G es que usted y yo debemos de actuar, pero no en nuestras fuerzas. Dice el versículo 7, además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Este franquear el paso era que le quitaran los obstáculos que él tenía para poder llegar a Judá. Yo creo que Nehemías pudo haber sido un poquito osado y tirarse. Ya una vez que el rey le dijo hágalo, irse a jugársela. Pero él dijo no, yo necesito depender del rey. Y me parece un poquitito difícil esto que hizo él, pero más que nada por mi personalidad, ¿verdad? De que uno muchas veces quiere hacer todo en las fuerzas de uno. Pero eso no es así. Nehemías esperó en Dios su provisión. Y el punto H precisamente es eso, porque dice, sigue diciendo el pasaje, y carta para Asaf, guarda del bosque, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. No quería apoyo. O sea, me voy a ir, rey, perdón, yo me voy. Pero también necesito cartas y necesito madera porque tengo que hacer una casita ahí. O sea, yo no me imagino esa escena, de verdad que no, hermanos. Vea, yo digo, qué difícil es de verdad entender que Dios es el dueño del oro y la plata. Yo me acuerdo de las historias del pastor Fernando cuando hicieron este templo. Son espeluznantes. Pero Dios es el que tiene la provisión, no es don Fernando. Y si este hombre no se hubiera parado aquí a creerle a Dios en este templo, hoy usted y yo no tendríamos este lugar tan lindo para adorar a Dios.
Yo creo que don Fernando también le dijo a Dios y no quería apoyo, porque él empezó con un plan chiquitito y vean lo que se convirtió esto. Gloria a Dios por este hombre, que para mí don Fernando es un pequeño Nehemías, le creyó al Señor. Pero en el punto I dice, recordemos que estamos en un mundo de oposición, inclusive hasta dentro del mismo pueblo de Dios, porque este lugar estaba controlado por los persas y Nehemías iba para allá, para un dominio persa, iba con carta del rey. ¿Quién tiene que decirle nada a Nehemías? Pero vean lo que dice el versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndoles Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en gran extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermanos, yo quiero estar claro en eso. Dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de la misma tierra de Dios, hay gente que no quiere que el reino avance. Y lo digo porque históricamente, en la historia paralela, no a la Biblia, se cree que estos hombres eran de descendencia hasta judía. Nada más que ya ellos estaban entregados a los persas. Pero ahí se puede establecer cualquier dios raro. Y ahora vamos a ver más adelante que hasta un dios ahí extraño había metido. Sin embargo, el rey de Israel, ese no puede entrar aquí. El Dios de Israel aquí no va a estar. Podemos tener cualquier pagano, porque los paganos aquí se pueden establecer, pero ese rey de los judíos, este rey no lo queremos ver aquí. Yo no puedo creer eso, porque venían con cartas del rey, que era la necedad de estos hombres, pero la oposición siempre va a venir. Ahora vamos a ir al punto número 2. Una vida que está en la memoria de Dios también va a buscar las cosas que significan para Dios. Dice en Nehemías 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, y ahí me detengo. Los periodos de 3 para Dios son claves. Los periodos de 3 para Dios son periodos en donde usted y yo podemos ver actividad divina a lo largo de toda la Biblia. Búsquese alguna herramienta digital, que ahora hay tantas, y ponga el número 3 y verá el montón de versículos que salen. Se cansa uno de leer los procesos de Dios. Vamos a empezar con el primero. Génesis 1 del 9 al 13 habla de que la tierra fructificó al tercer día. Vamos a pensar en Oseas 6:2, que menciona que Dios los iba a resucitar. Vamos a pensar en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a pensar en José, en Génesis 42:18. Él dijo que iban a vivir y que él temía a Dios. Eso dijo este hombre, José, a sus hermanos. Al tercer día, ustedes van a vivir porque yo temo a Dios. Yo creo que este hombre, Nehemías, estaba muy claro con estas historias de días de 3. No dice que Nehemías recibió una instrucción de Dios para que llegara ahí y se esperara 3 días. ¿Verdad que no dice el pasaje? No hay una plena mención de que esto sucedió. Pero simplemente Nehemías dijo, me voy a esperar 3 días. Porque Dios trabaja en 3 días. Porque en el tercer día Dios fructifica las cosas. Hay otros ejemplos. Ezequías dijo a Isaías en 2 de Reyes 28 que tendría señal de Dios en este tiempo. Los discípulos de Cristo trabajaron en grupos de 3, no les voy a dar los versículos, pero tengo aquí una lista apuntada como de 20 versículos con eso. Y los apunto porque me encanta cuando leo esto, para mí disfrutar de estos procesos de 3 días. Pero ¿cuál me falta? Gracias, Josué, la resurrección. Cristo resucitó al tercer día. Hermanos, yo creo que este hombre era un hombre de Dios. Él no estaba jugando con su petición. David también tuvo 3 hombres fuertes.
Y ya no voy a mencionar más porque me apasiona mucho el 3. Pero hermanos, después el punto número 3 es el que sigue. También para estar en la memoria de Dios necesitamos una relación personal con Dios. Yo les agradezco que estén aquí en el templo hoy, pero esto no es suficiente. Si usted quiere ser un Nehemías y recibir de Dios inspiración para hacer proyectos para Él, aparte de todo lo que le he dicho, usted necesita salir de aquí y tener una relación personal con Dios, porque yo no puedo darle eso a usted. Por más que yo quisiera eso, es algo imposible. Usted tiene que tenerlo con Dios. Usted tiene que escuchar a Dios en lo privado. Dice el versículo 12, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta de Muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. A mí me llama la atención que este hombre pasó por una puerta de dragón. Y yo buscando me volví loco ahí. ¿Qué era esa puerta de dragón? ¿Qué es lo que pasó ahí? Dioses paganos. Pero él pasó ahí por los dioses paganos. Él necesitaba reconocer el proceso que él iba a restaurar. Aquí hay un dios pagano, eso se va jalando. Yo lo quito. En el nombre de Dios todo esto se va. Hay fuego, sí, esto yo lo restauro. Hay ruinas, ok. Yo me imagino, no lo dice la escritura, son mis suposiciones, pero yo me imagino que Nehemías dijo, si yo me pongo a decirle a estos que vayan conmigo, probablemente se recordó cuando Josué, ¿verdad?, estuvo en su proceso y había gente que echaba abajo la idea de ir a conquistar los muros. Y probablemente iba a salir ahí el que se quejaba. No, esto está complicado, mire cómo está el fuego, no tenemos agua. Seguro esto hubiera sido un desastre decirle a las personas. Nehemías dijo, yo tengo una relación con Dios y lo que está en mi corazón va a brotar, que esto se va a arreglar. Porque yo le creo a Dios, yo no le creo a las personas. Y muchas veces usted y yo necesitamos levantarnos y ser líderes para que las cosas pasen. Porque si usted está esperando que otro se levante y lo haga, no lo van a hacer. Probablemente la oración de Dios puede cesar. Había un muladar ahí, esto era un lugar de basura. Así estaba el lugar que Nehemías iba a restablecer. Lleno de basura, quemado y con dioses paganos. Pero el punto 4 dice que para estar en la memoria de Dios también necesitamos que nosotros no estemos en oprobio ni en deshonra, porque Dios todo lo hace nuevo. Probablemente Nehemías dijo, sí, esto todo estaba destruido, pero yo voy a restaurarlo. Y Dios va a quitar la deshonra de este lugar y ese dragón que está ahí, lo voy a desaparecer. Dice el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías dijo, esto se acabó. Sí, aquí hubo una destrucción, pero esto se acabó. No más oprobio. Usted tiene que aprender a detener el pasado, porque Dios todo lo hace nuevo. Y muchas veces usted y yo estamos diciendo, yo nunca le voy a servir al Señor, porque yo he hecho esto y he hecho el otro. Dios lo que quiere es que usted se arrepienta, que deje eso atrás, para que Él haga los muros nuevos. Es el momento en los que usted y yo debemos de salir del oprobio y empezar a construir muros nuevos, salir del escarnio, salir de la vergüenza.
Nosotros tenemos que salir de la abominación, del reproche. Todo esto es provocado solo por alguien, y es el rey de la soberbia. Este Leviatán que nos quiere hacer leña a usted y a mí para que no sirvamos a nuestro Dios, que nos quiere ver caídos a usted y a mí para que Dios no expanda su reino. Pero se necesitan Nehemías que se levanten y digan: esto se va a acabar. El punto 5 dice que nuestra vida, para que esté en la memoria de Dios, también ocupa edificar a otros con nuestro testimonio. Dice el 18: entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Se necesitó que Nehemías dijera: este es mi testimonio, hablé con Dios. Y todos accionaron inmediatamente. No es posible, hermanos, que nosotros no compartamos los testimonios que Dios nos ha hecho en nuestras vidas. Pero hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces el testimonio no viene porque ni estamos hablando con Dios, ni tenemos tal testimonio. Hay que decirle a otra persona: viera lo que Dios ha hecho en mi vida, para que las cosas cambien. Pero vamos a ver la oposición. Dice el punto 6, que para estar en la memoria de Dios también necesitamos buscar tener paz, porque hay personas que no están pensando en agradar a Dios. Y lo que pasó aquí es que en el 19 dice: pero cuando le oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra la ley? Claro, el imperio que estaba dominando ahí era el persa, junto con el medo, pero el medo era un poquito menos que el persa. Había oposición, pero Nehemías, tranquilo. Yo creo que hoy es más fácil volcarse a lo que no es de Dios, porque el mundo está hecho para eso. Todo afuera está hecho para que usted se pierda y no piense en la ciudad en la que el fundamento es Dios. El último punto que les voy a decir es que para que su vida esté en la memoria de Dios, nosotros necesitamos edificar para Jerusalén. Dice el versículo 20: y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fue claro y directo con los que se opusieron a que el pueblo de Dios se restableciera. Y les dijo: ustedes no tienen parte, por eso están oponiéndose, porque si ustedes tuvieran parte en el reino de Dios, estarían construyendo conmigo. Hermanos, hay momentos en los que hay que pensar en esa línea. Esta persona no me entiende porque el reino de él no es el mismo que yo estoy luchando. El reino de él es otro. Dice Apocalipsis 21, y con esto cierro la lección. Voy a leer el versículo 1 y 2, el 10, el 11 y el 22 al 27. Dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi una ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. En el versículo 10 dice: me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El 22 dice: en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella.
Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Yo digo amén, porque yo espero que mi vida esté inscrita en ese libro del Cordero. Hoy, en esta tarde, en esta noche, es un tiempo en el que usted y yo debemos de pensar en cuál ciudad estamos edificando. Yo entiendo que trabajar y hacer casita aquí en la tierra es muy importante. Yo trabajo para mi casita. Me gusta tener un carrito hasta donde Dios me lo preste, buenísimo. Pero nuestra construcción debe estar basada en el reino de Dios, en esa ciudad que no tiene fundamento aquí en la tierra, porque el fundamento está en el cielo. Probablemente quemaron Jerusalén físico. Yo no leí un pasaje de Hebreos, pero todo este pueblo sabía perfectamente, y lo voy a repasar, yo creo que me lo brinqué. Hebreos 11, del 9 al 10 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, pero ellos estaban en la Jerusalén física. ¿Usted me entiende el juego de palabras que hay en este pasaje? Estaban en una ciudad física que se llamaba Jerusalén, pero toda esta gente, Jacob, todos ellos sabían que había una ciudad más allá de esa. Ellos sabían que Dios los iba a llevar un día al cielo. La esperanza de todos ellos era estar un día con Dios en el cielo. Y yo les digo, mis hermanos, ¿cuál es la esperanza que tenemos usted y yo hoy? ¿Será por fin tener un título de propiedad que diga que esta casa está a nombre mío o este carrito? ¿O será pensar en que lo que usted está haciendo, Dios lo va a recordar en el cielo? Es un poco difícil para usted y para mí pensar en esta ciudad, porque es fe. Y la fe es la certeza de lo que no se ve. Es más fácil salir de aquí y llegar mañana a trabajar y disfrutar de cosas terrenales, porque lo estamos viendo. Pero hoy es el día en el que nosotros tenemos que pensar a quién le estamos edificando. Probablemente el diablo está feliz de ver a muchas personas ocupadas ahorita, edificando como si que vamos a ser eternos. Esta semana me tocó orar con una mujer que va a morir. Tiene un cáncer terminal. Y el doctor le dijo, ya el medicamento ya no le hace. Tiene su cuerpo lleno de cáncer por todo lado. Y cuando entré a esa casa me dijo, tengo miedo. Su mamá y su papá aferrados a ella, esperando que expire, esperando que ella muera. ¿Qué pasa si hoy es el día que le toca a usted morir? ¿En quién ha edificado? Como decían los de alabanza ahora, ¿en dónde está nuestro anhelo? ¿En esa ciudad cuyo arquitecto es Dios o aquí en la tierra? Vamos a orar. Padre, gracias te doy esta noche porque tú eres grande, Señor. Porque sabemos que estás más allá de los cielos. Porque sabemos, Señor, que eres tú el que nos da esperanza. Porque aquí en la tierra no la tenemos, aquí solo aflicción, aquí solo tristeza. Aquí hay otros dioses, Señor, que están ganando la partida a muchas personas. Hay gente que nos está envolviendo ahorita para que nos distraigamos de ti, Señor. Te pedimos la mente de Nehemías en esta noche. Señor, que pensemos que eres tú, Señor, el que nos puede dar dirección.
y no otra cosa, Padre Santo. Motiva a todas las personas que están aquí hoy, Señor, que seas tú el Señor de nuestras vidas, que podamos cada día caminar en fe, deseando llegar a verte un día, Señor. Quita de nosotros el oprobio, Señor, ese oprobio que muchas veces nos hace pensar que no somos aptos para servirte. Señor, necesitamos trabajar en tu reino para que avance, Señor. Gracias por los alimentos de hoy. Gracias, Señor, porque muchas personas han traído y hasta sobra la comida hoy. Eres bueno con nosotros, Señor. Tu provisión es grande. Y te lo agradecemos, Señor, y te pedimos que dentro de todo lo que tenemos, Señor, que te tengamos en cuenta para poder compartir lo mucho que nos has dado en esta semana, Señor. En tu nombre, amén.